Buenas tardes. Voy a comenzar con la clase de bacterias. Ahí han preguntado por la plataforma la pregunta de bacterias. Esa última pregunta de grupos bacterianos no la respondan, solamente las características morfológicas y fisiológicas. Y voy a hacer algunas aclaraciones por preguntas que han hecho ustedes por el foro. Les recuerdo que por ahora el foro ese foro de consultas está dado para que ustedes hagan consultas y se responderá en forma pertinente por el foro. Traten de no enviar mensajería personal porque es más difícil que llegue a todos. Si ustedes hacen la pregunta en el foro, la pueden ver todos. No tengan miedo de preguntar porque la idea es que todos estemos conectados por el foro de consultas. Bien, vamos a empezar con las bacterias. ¿Qué son las bacterias? A través de lo que ustedes vieron en el curso introductorio, cuando uno habla de nivel de vida, habla de nivel celular. Las bacterias son los organismos más simples, son microorganismos que constan de una biología muy elemental, pero que están dentro de los microorganismos patógenos que tenemos que ver en el alimento. Es por eso que empezamos con bacterias, porque son los más sencillos. Que que sean los más sencillos no implica que no sean los más peligrosos, ¿sí? Son microorganismos que tienen una cantidad de estrategias metabólicas que hacen de que en los alimentos puedan reproducirse y además de reproducirse puedan aumentar su número, ¿sí? Vamos a ver que en el caso de virus y parásitos esto no es posible, no pueden aumentar su número, pero las bacterias sí lo pueden hacer, ¿sí? Tienen un metabolismo de tipo heterótrofo, es decir, necesitan nutrientes para poder subsistir. Estos nutrientes, obviamente, los van a tomar en el medio, que es el alimento. De ahí la peligrosidad que tenían ustedes, que ustedes vieron en lo que es SENASA, en el video de SENASA, de mantener la cadena de frío, de no hacer contaminación cruzada, etcétera, ¿sí? Todas cuestiones que ya han visto, pero que se van a reforzar en esta asignatura porque justamente acá lo que queremos ver es cómo es el desarrollo de patógenos en los alimentos. Como recién les dije, la taxonomía es de tipo procariota, es decir, son células que no tienen núcleo, no tienen membrana nuclear, solamente tienen, para algunos autores, lo que se llama nucleoide, es decir, un material genético conformado obviamente por ADN. El ADN no está unido a histonas, se lo vamos a ver más adelante, pero que es el material genético, es decir, el genoma de cada especie bacteriana, ¿sí? Las procariotas se pueden dividir en bacterias o también llamadas eubacterias por verdaderas, las cianobacterias que pueden a través de la luz realizar la asimilación de este material y poder realizar materia orgánica, y las arqueobacterias, que son bacterias que viven en condiciones extremas medioambientales. Pueden vivir en el polo, pueden vivir en condiciones extremas de pH, pueden vivir en las fallas oceánicas, etcétera. Es decir, son bacterias que no vamos a ver comúnmente nosotros, pero que sí están en nuestro entorno. Ahora, ¿en qué se diferencia una célula eucariota de una procariota? Fundamental, porque esto generalmente se evalúa en todos los parciales. Una célula eucariota tiene por sí, la palabra eu es verdadero y carión es núcleo, tiene una membrana nuclear, ¿sí? A su vez, el material genético está dividido en más de un cromosoma y son filamentosos, son unidades estructurales que permiten la permanencia genética dentro de una especie y también la biodiversidad. No tienen pared celular, salvo los hongos y las plantas. Igualmente, la pared celular de los hongos, aclaro desde ahora, es de un polisacárido denominado quitina, y en el caso de las plantas es de un polisacárido denominado celulosa. En cambio, las células procariotas, ahí preguntaron, todas tienen pared celular a excepción de los micoplasmas, que no tienen pared celular, pero en líneas generales, todas las células procariotas tienen pared celular. La pared celular está dada por un polisacárido denominado mureína o peptidoglicano, que es una serie de azúcares que se entrelazan
con péptidos y de ahí que forman esta pared o muro, de ahí la palabra mureína. En el caso de las células eucariotas hay una diversidad de organelas y además hay endomembranas. En cambio, en las células procariotas solamente tenemos como ribosomas las organelas principales que hacen la síntesis, realizan la síntesis de proteínas, que son más chicos, son 70S en vez de 80S. Después voy a aclarar este tema. Como dije, no tienen membrana nuclear las células procariotas, pero sí las células eucariotas, una membrana que separa el material genético del citoplasma. Por otro lado, en las células procariotas solamente hay un cromosoma circular y no unido a proteínas histónicas, y la división en células eucariotas es por mitosis o por meiosis. En cambio, en las células procariotas es solamente un mecanismo que se denomina fisión binaria. Es un mecanismo muy rudimentario donde no hay entre sí lo que se denominaría como en la meiosis la variabilidad genómica a través del intercambio de alelos en este espacio que es el entrecruzamiento o crossing over que ocurre solamente en la meiosis. Ahí tienen una estructura de una tabla en la cual tienen además otras cositas. Fíjense, los ribosomas pueden ser 70S u 80S en las células secretas, son más grandes, las subunidades son más grandes y cuando se empaquetan, ese viene de Svirberg, que es un fraccionamiento que se puede hacer por densidad, es decir, las partículas más pesadas, ¿sí?, y más livianas se separan por este gradiente de densidad. No hay mitocondrias en las células procariotas, pero sí hay enzimas respiratorias que pueden hacer la función de poder generar energía a través de la síntesis de ATP, pero no hay mitocondrias, lo repito nuevamente, ¿sí? Y como locomoción tenemos en las células procariotas flagelos, solamente formada por una sola fibrilla. En cambio, cilios y flagelos en eucariotas están formados, como vieron ustedes, por pares que se pueden enlazar de 9 o de a 12. Son dados por otro tipo de proteínas que conforman además el citoesqueleto. Al examen microscópico podemos reverlas con solamente lo que sería un examen en fresco o con coloraciones. El examen en fresco, como bien lo dice la palabra, se hace sin coloración. Se puede hacer una tinción leve, ¿sí?, como una tinción negativa, pero normalmente el examen en fresco es sin coloración, ¿sí? Se puede hacer por contraste de fase, en campo oscuro. Estos dos tipos de sistemas es solamente si hay un microscopio que tenga este tipo de dispositivo para poder hacerlo, ¿sí? Y las coloraciones pueden ser simples o compuestas. Las coloraciones simples, por ejemplo, pueden ser giemsa o azul de metileno, y las compuestas puede ser la coloración de Gram, que lo vamos a ver más adelante, o la coloración de Ciel-Nielsen. Se denominan compuestas porque utilizan más de un colorante y generalmente un mecanismo de decoloración intermedio. La morfología en el caso de las bacterias puede darse dependiendo de la estructura de la pared. Esto lo aclaro desde ahora. La pared bacteriana es la que da la morfología, es decir, la forma que tiene la bacteria. Estos pueden ser cocos cuando son esféricos, pueden ser bacilos cuando son bastones. Dichas disposiciones también pueden dar espirilos cuando son tipos de resortes, como si fueran los fideos, si esos fideos que se hacen tipo rulos, tipo tirabuzón. O también pueden darse en forma solitaria o en forma conjunto. Podemos hablar de cocos aislados, cocos en diplos, cadenas llamadas estreptos o también racimos llamados estáfilos. En el caso de los bacilos también hay disposiciones en palizala, disposición también en diplobacilos. También puede haber una disposición intermedia que es el cocobacilo, etc. Esto se ve en el microscopio luego generalmente de una coloración. Ahí tienen lo que les dije recién, ¿sí? Cocos, diplos, estáfilos, estreptos, sarcinias cuando forman estructuras de A4 que son espaciales, o tetras si son 4 solas, cocobacilos, bacilos o diplos, estreptobacilos cuando son cadenas de bacilos, vibrios cuando tienen esa forma
que es como una coma, y espirilos cuando tienen forma de tirabuzón. Coloración en compuestas. La coloración que ustedes van a hacer en el laboratorio posteriormente es la coloración de Gram, y que solamente taxonómicamente divide en gram positivas y gram negativas, y la coloración de Ziehl-Neelsen. Bar implica que son bacilos ácido alcohol resistentes, es decir, resisten una coloración con alcohol ácido clorhídrico. El bacilo de Ziehl-Neelsen, el bacilo de Koch, que se lo denomina normalmente, es el bacilo de la tuberculosis, tanto la tuberculosis humana como la tuberculosis vacuna que podemos ver en nuestro medio. No lo vamos a ver en microbiología, solamente el ejemplo de la coloración. Sí, la coloración de Gram, y ustedes la van a, si Dios quiere, realizar en el laboratorio. Otras coloraciones compuestas especiales, que no las vamos a ver, se las menciono nada más, son la coloración de Burry para tensión negativa, la coloración de Grice-Conklin para endosporas, vamos a ver después qué es una espora, y la coloración de Leifson para flagelos, para estructuras de locomoción. Ahí tiene una coloración negativa para cápsula. La cápsula es un material gelificante que normalmente depende de si la especie es patógena o no, y esta coloración se basa fundamentalmente en esto, en una coloración negativa, es decir, en la coloración diferencial de la cápsula, en donde lo que vamos a ver es que a través de esta coloración podemos implementar, ¿sí?, la visión de estas bacterias que pueden llegar a ser nocivas porque son patógenas. Bien, acá lo que tenemos es una coloración de flagelos. Fíjense cómo la estructura que tienen en la parte superior izquierda es un bacilo flagelado. A la derecha del mismo lo que tienen es un espirilo con dos flagelos polares, y las estructuras inferiores hablan de flagelos que se encuentran en la parte inferior o en toda la bacteria, como en el caso de Escherichia coli. Bien, tema central. Vamos a lo que sería la estructura de una célula bacteriana. Vamos a ir desde afuera hacia adentro. Desde afuera hacia adentro lo que vamos a tener, lo que primero se ve, ¿sí?, fundamentalmente en todas las bacterias en forma constitutiva, es la pared celular. La pared celular dada por este polisacárido denominado peptidoglicano. Esta estructura es la que conforma la morfología bacteriana, es decir, la que le da la forma a la bacteria. Si seguimos, encontramos la membrana plasmática, igual que en todas las células, formada por fosfolípidos y proteínas. En el interior de la célula tenemos el citoplasma. Dicho citoplasma es una matriz gelificante que tiene, por un lado, una parte líquida, agua, y además tiene sustancias disueltas, iones, proteínas, hidratos de carbono, etc. Todo lo que necesita la bacteria lo va a tomar del medio externo y lo va a metabolizar para poder sobrevivir en un medio ambiente, ¿de acuerdo? Son heterótrofos, necesitan nutrientes. Desde ahí que necesitan proteínas, hidratos de carbono y lípidos, y además iones y agua. Bien. Por otro lado, como únicas organelas fundamentales, todo esto que estoy diciendo es constitutivo, o sea que lo necesitan sí o sí. Son los ribosomas. Hay estructuras de ribosomas que van a realizar la traducción, es decir, la síntesis de proteínas, a través de las instrucciones que a través del ADN se transcriban a moléculas de ARN mensajero y éstas se traduzcan en proteínas. El material genético está dado por un único cromosoma en forma circular que se encuentra en el citoplasma, libre, no unido a estonas. Las únicas proteínas que vamos a encontrar son las ARN polimerasas y las ADN polimerasas, que se encargan, obviamente, de la transcripción y de la replicación, las ADN polimerasas, del ADN para formar nuevas células. Ahora, podemos encontrar inclusiones de material, ¿sí?, y podemos encontrar también ahora en forma constitutiva ciertas moléculas denominadas plásmidos
¿Qué son los plásmidos? Los plásmidos son unidades de ADN bicatenario, es decir, dos cadenas, igual que el ADN nuclear, pero de mucho menor tamaño. ¿Qué contienen estos plásmidos? Genes. Genes que, por ejemplo, pueden darle a la bacteria resistencia a antibióticos. Estos plásmidos se pueden transferir de un ejemplar a otro por métodos de conjugación bacteriana. Recuerden que acá no hay sexos, no hay forma de que las bacterias puedan intercambiar material cromosómico, salvo a través de mecanismos de conjugación, y que no todas lo pueden hacer. Como otros elementos facultativos, podemos encontrar la presencia de flagelos, elementos de locomoción. Podemos encontrar lo que se llaman fimbrias o pilis, dependiendo del libro, que esto lo utilizan como mecanismo para adherirse, por ejemplo, al epitelio del intestino o a superficies, para poder luego, en algunos casos, poder invadir el organismo o bien poder adherirse para poder hacer síntesis de proteínas o poder liberar toxinas. Muy importante en los mecanismos patogénicos. Por otro lado, algunas bacterias, no todas, pueden tener cápsula, es decir, este material gelificante que lo que hace es poder burlar al sistema inmune, es decir, las bacterias que tienen cápsula son patógenas. Elementos bacterianos, obligados y facultativos, o constitutivos o facultativos, o obligados y no obligados, son sinónimos. Acá tienen los que acabo de mencionar recién. El único que no mencioné es el mesosoma, que no se ve en la filmina. ¿Qué es el mesosoma? Puede haber más de uno. Son estructuras que las células tienen para o bien poder realizar el anclaje del cromosoma durante la división celular, para que se pueda repartir en forma equitativa, ya que acá no hay uso, ¿sí?, entre las dos células, o bien lugares en donde se anclan estas enzimas para el metabolismo bacteriano. Facultativos, acá tienen todos, y el único que no mencioné es el esporo o espora, que son elementos que las células pueden, en el caso de que tengan la posibilidad genómica de hacerlo, realizar la formación de una espora como un elemento de resistencia bacteriana al medio ambiente. Composición de la pared, muy importante. La composición de la pared, fíjense que es muy distinta una célula gram positiva de una célula gram negativa. Aclaro, gram es el nombre del científico que generó esta coloración taxonómica, pero que nos permite ya dividir en dos grandes grupos. Las células gram positivas tienen la membrana plasmática, que la ven ahí, y por fuera de la membrana la pared celular. La pared celular es gruesa, está formada por varias capas de estos polisacáridos intercalados con péptidos y además con ácidos teicoicos y lipoteicoicos, estructuras que refuerzan la pared y le dan gran consistencia. En cambio, en las gram negativas, luego de la membrana tenemos un espacio periplásmico y tenemos la pared. La pared es mucho más laxa, es mucho más fina, contiene una estructura mucho más débil, pero luego de esta pared hay una segunda membrana o membrana externa. Esa membrana externa contiene ciertas sustancias que son antigénicas y que muchas veces nos sirven para poder detectar si a nivel serológico alguna especie bacteriana. La membrana externa está conformada también por fosfolípidos y proteínas o por algunos lípidos especiales como el lípido A, ¿sí? Vamos a ver luego que las bacterias tienen antígenos somáticos o antígenos flagelares. Los antígenos somáticos se encuentran, en este caso, en la membrana externa o también en las células gram positivas en la estructura externa de la pared. Ahí tienen una filmina que muestra bien el diagrama de una pared celular gram positiva, donde ven estas estructuras que forman hexágonos, que son los hidratos de carbono, y los peptidoglicanos, es decir, los péptidos que forman esta estructura del peptidoglicano. De ahí que ustedes, si lo miran con un poquito de detalle, vean que es un muro, de ahí la palabra mureína, que se le dio a la pared. En el caso de las gram negativas, fíjense que
Hay espacios periplásmicos intercalados entre la pared y la membrana externa e interna, lugar en donde también se encuentran varias sustancias que se denominan toxinas y que cuando la célula se lisa pueden ser tóxicas para el organismo. Coloración de Gram, y con esto termino por hoy. La coloración de Gram es un tipo de coloración diferencial. ¿Por qué diferencial? Porque justamente me da taxonómicamente dos grupos distintos, las células Gram positivas y las células Gram negativas. ¿Cómo se realiza la coloración de Gram? Primero se coloca en la preparación, en este caso una suspensión bacteriana en un portaobjeto. Luego se fija, es decir, se trata de hacer que el material se deshidrate, que pierda agua. Esto se puede hacer a la flama, a la llama, muy lentamente, ¿sí? Con cuidado para no dar mucha temperatura y hacer que las bacterias puedan deformarse, ¿sí? En su composición morfológica. Y además, si no, se puede hacer con metanol, un método un poco menos invasivo. El metanol tiende a deshidratar y luego lo que hacemos es dejar el material escurrir y colocarlo en una bandeja para la coloración. El primer colorante que se agrega es el cristal violeta o violeta de genciana. Es un material que tiñe a las células en su primera instancia. Luego de un minuto de dejar este material, se enjuaga levemente y se agrega Lugol. El Lugol es una suspensión de yodo y yoduro de potasio. El Lugol luego se puede dejar 3 a 4 minutos, no es este tiempo, repito, no es digamos tan exacto. Igualmente vamos a ver que para cada vez que uno adquiere un colorante del mercado o lo prepara en forma casera, lo debe de probar con alguna especie bacteriana conocida estándar que nos dé la veracidad de que la coloración está bien hecha o no. Bien, como una parte de control de calidad. Luego del Lugol se enjuaga y se le agrega el decolorante. El decolorante es el punto crucial de la coloración. ¿Por qué crucial? Porque si la decoloración es exhaustiva, si ustedes dejan de colorar mucho tiempo, todas las células se van a ver iguales, gram negativas, de color rojo, ¿sí? Porque todas se van a decolorar. ¿Dónde está el secreto? Dejarlo 10 a 15 segundos. Se enjuaga, el decolorante es una solución de alcohol acetona, es un solvente orgánico. Como es un solvente orgánico, la membrana externa de las células Gram negativas, que es una membrana plasmática, es decir, conformada por fosfolípidos, deja pasar el decolorante y barre el colorante primario, es decir, el violeta. Con lo cual, como ustedes ven en el tercer punto, hay células que se ven sin color. Las otras, que son las Gram positivas, retiran el colorante porque la pared es mucho más gruesa e impide, ¿sí?, por un tiempo dejar pasar el decolorante. Por esto digo, si el cultivo es viejo, que es decir, si las células tienen mucho tiempo de estar cultivadas en un medio, o si ustedes decoloran exhaustivamente, van a ver todo Gram negativo. De ahí que sea el paso crucial. Una vez que esto, enjuagan y agregan el colorante de contraste o contracolorante, que puede ser, como dice ahí en la filmina, safranina o fucsina, primero con C y después con S, ¿sí? Que es un colorante de color rojo oscuro. Luego de 30 segundos, enjuagan y dejan secar. Dejan secar, colocan en el microscopio con aceite de inmersión y con un aumento de 100 por, es decir, si tienen un objetivo de 10, es 1000 veces, pueden llegar a ir recién a ver las bacterias, como se ven en la parte inferior, de color azul o de color rojo, ¿de acuerdo? Color azul o violeta son Gram positivas, color rojo o fucsia son Gram negativas. Ahí tienen ejemplos de células. Lo que ven en el fondo de color rojo, eso grande, son células que se han teñido. Los otros son cocobacilos o bacilos, ¿sí?, en forma de cocos, que se ven como estreptos. Ahí pueden ver células, todo lo grande que se ve, y los chiquitos son estreptococos, Gram positivo. Ahí tenemos una mezcla de cocos y bacilos Gram negativos, cocos Gram positivos. Acá tenemos también células, todo el material del fondo, y los demás son todos diplococos Gram positivos.
Estas filminas se ven muy bien. En la parte superior izquierda tienen un aumento mucho más. Fíjense que las dos filminas corresponden a lo mismo. Son cocos en racimos gram positivos, llamados streptococos. En la filmina superior derecha tiene una placa de cultivo y cada puntito de esos es una colonia, un clon, que proviene de una célula que se generó en el medio, que se nutrió y y formó la parte morfológica que es justamente la colonia o clon, que es lo que se ve ahí. Por debajo tienen la diferencia de lo que son en fresco, sin coloración. Fíjense que acá se ven con contraste de fase o con campo oscuro, pero acá no hay coloración, solamente una correlación del Zinn-Nielsen para terminar, en donde lo que vemos acá es justamente una correlación distinta. La correlación de Zinn-Nielsen se hace con otros reactivos. El colorante primario, digamos, la preparación es la misma. Se prepara la impronta, se prepara el preparado en el portaobjeto, se coloca en la batea y se agrega el colorante primario. El colorante primario es fucsina fenicada. Es una fucsina que se le agrega fenol y se deja, ¿sí?, ahora en primera instancia, pero se deja 10 minutos. Durante los 10 minutos se realiza con un hisopo embebido en alcohol y con la llama, o sea, se enciende el hisopo y se flamea lentamente hasta la emisión de vapores durante aproximadamente 3 minutos, cada 3 minutos, perdón, y un total de 10, es decir, 10 minutos se deja y cada 3 minutos se hace este paso de hacer este flameo por debajo del portaobjeto para que emane vapores. ¿Esto para qué sirve? Para que las bacterias puedan tomar el colorante primario. Luego se lava y se agrega el decolorante. En este caso el decolorante no es alcohol acetona, sino que es ácido alcohol, es decir, es alcohol ácido clorhídrico. Esto hace que las bacterias que sean ácido alcohol resistentes, el bacilo de Koch, resista la decoloración. Es decir, van a quedar rojas. Luego se lava y se agrega un colorante de contraste para poder ver que es azul de metileno. Generalmente esto se deja, la decoloración son aproximadamente también 15-20 segundos y el colorante de contraste o contracolorante se deja generalmente unos 30 segundos, un minuto como máximo. Se enjuaga y se ve al microscopio por inmersión, como dije en la filmina pasada, ¿sí? Los bacilos que se ven rojos, ¿sí?, son directamente bacilo ácido alcohol resistente.